Muy buenas, camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Quiero compartirles el día de hoy algo curioso que he encontrado hace unos días. Resulta que una noche mientras estaba viendo memes me salió un par de imágenes que me dejaron flipando. Pues el contenido que estaba apreciando era un estilo de promoción de un juego que supuestamente tiene mecánicas, arte y estilo muy similares al DayR. En ese instante dije, carajo, se atrevieron a hacer lo que nunca nadie había hecho, crear un juego similar al DayR o usarlo como referencia. Ciertamente es difícil pensar que alguien o una empresa de pronto vaya a copiar, igualar o incluso recalcar un proyecto como lo ha sido el juego principal de este canal, pues hasta el momento es el único en su estilo y en su clase. No conozco ningún otro juego en 2D con esta temática de exploración de mundo abierto. Las imágenes eran tan similares, chicos, que incluso se ven estos avatares de jugadores que suelen estar repartidos por el mapa cuando llegamos a algunas regiones o parte del mapa. Obvio que con otros tipos de iconos, estilos y rostros. Aparte de esto, algunas interfaces y textos también son muy parecidos. Entonces pensé, wow, otro estudio presuntamente tomó de referencia al videojuego del DayR y creó uno similar, incursionando en el mundo abierto, la exploración y añadiendo una nueva historia, detalles y contenido nuevo. Evidentemente no íbamos a abandonar DayR por un juego que lo está tomando como referencia, pero aún así me generó un poco de curiosidad e intriga, así que no más por chismosear lo probé. Aunque con esta premisa debo confesar que ya iba predispuesto a un contenido que no fuese real, porque como bien sabemos, la publicidad y las promociones que suelen salir en videos o anuncios difícilmente se parecen al producto real. ¿Y qué creen? Pues nuevamente se volvió canon. Y como dijo el gran filósofo Dewey de Malcolm el del medio, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, que por cierto esta frase es un efecto Mandela porque él nunca la dijo. En síntesis, este juego no tiene nada que ver con el contenido y las mecánicas similares al DayR. El juego se centra más en recolectar, desbloquear personajes, subir de nivel mesas o edificios y en un punto es relajante, distrae un poquito, pero bueno, para gustos, colores. Este es uno de los tantos casos que nos recuerdan que no todo lo que brilla en los anuncios es oro y que como jugadores tenemos que estar atentos pero también exigir un mínimo de honestidad. No es raro en el mundo móvil ver este tipo de inspiración, pero cuando el producto final es tan distinto, la decepción es aún mayor. No sé en qué momento se puso de moda hacer ese tipo de publicidad y no me refiero solamente en este caso sino en el resto del contenido que se puede ver en las redes. Mejor dicho, el clickbait está a tope. Pero aquí el detalle es que en cuanto lo descargas te das cuenta de que el parecido se queda solamente en la fachada. El juego es completamente diferente, hecho presuntamente como inspiración al DayR, Doomsday Survival y títulos similares en donde tendrás que desbloquear personajes de distinta categoría y rol que te van a estar proporcionando ventajas de recolección o en combate. Se aprecia desde el inicio que el juego es un trabajo independiente de alguien o un grupo de personas que están incursionando en este mundo de los videojuegos. Así que por ese lado muy bien, pero que lo que realmente raya un poquito es que a veces usen promoción que no se encuentra por ningún lado en el juego. Y esto también nos deja en claro que un juego o proyecto como el DayR es muy difícil de copiar, crear y tomar como inspiración, ¿no? Debido al contenido que existe detrás de todo este proceso de programación. Hasta el momento sigue siendo el único en su clase que se ha podido mantener a flote. Aquí la pregunta ¿es una estrategia para atraer fans del DayR o simplemente una coincidencia demasiado conveniente? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber por aquí abajito. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos.
Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.